Una aldeana salvó a una dama en el bosque, sin saber que era madre del duque de Valdearenal. Pero esta historia no comienza con el rescate, sino con el secreto que cambiaría para siempre el destino de dos corazones separados por la cruel diferencia de clases. En Candeleda, entre robles centenarios y senderos olvidados, vivía Catalina Marín, una joven de 24 años cuya belleza residía en la pureza de su alma. Huérfana desde los 15 años, había dedicado su vida al cuidado de su abuela Esperanza y a la recolección de hierbas curativas. Su casa era humilde pero digna, con estantes repletos de remedios que preparaba con manos bendecidas para la curación. Los aldeanos la conocían como la curandera de los milagros, pues había devuelto la salud a niños que los médicos de la capital habían desahuciado. Su fama se extendía por valles y montañas, llegando hasta las cocinas de los palacios más distantes. Sin embargo, Catalina nunca cobraba por sus servicios, pidiendo solo lo necesario para vivir con dignidad. Su corazón rebosaba de compasión hacia todo ser viviente, desde los pájaros heridos que encontraba en sus paseos hasta los ancianos solitarios que visitaba sin que nadie se lo pidiera. Una mañana de octubre, mientras buscaba raíces de valeriana, Catalina encontró a una mujer inconsciente bajo el gran roble que los aldeanos llamaban el Guardián. Su velo empapado, las manos pálidas extendidas como si hubiera caído del cielo. El rostro, aunque pálido, revelaba una nobleza inconfundible, pómulos altos, frente serena, labios que guardaban secretos importantes. Sin vacilar, Catalina llevó a la desconocida hasta su choza. Durante 3 días la cuidó en secreto, preparando infusiones de manzanilla y aplicando compresas frías. No hizo preguntas, no buscó respuestas. Su corazón le decía que aquella mujer había llegado por una razón que aún no comprendía. Al despertar, la dama abrió unos ojos de un azul profundo que recordaban al cielo de invierno. «¿Quién eres, hija mía?», preguntó con voz ronca pero elegante. «Solo una aldeana que encontró a una hermana en necesidad», respondió Catalina. «No necesito saber más». La dama sonrió con ternura infinita mezclada con tristeza antigua. Durante los días siguientes, compartieron silencios más elocuentes que las palabras. La desconocida observaba cómo Catalina preparaba sus remedios, encontrando paz en la simplicidad de aquella vida. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente en la tercera noche. «Catalina, Catalina Marín. Catalina, nombre de fuerza, qué apropiado». La dama tocó suavemente el rostro de la joven. «Ya hay algo en ti que me recuerda a alguien muy querido. Una dignidad que no se aprende, que se lleva en la sangre». Al amanecer del cuarto día, Catalina despertó y encontró solo una rosa blanca sobre la almohada, junto a un susurro que aún resonaba. «Gracias, hija del bosque». En el imponente palacio de Valdearenal se anunciaba el regreso del heredero. Don Felipe de Valdearenal, duque por derecho y destino, volvía de las campañas militares del norte cargando una cicatriz que atravesaba su mejilla izquierda como recuerdo de batallas pasadas. A los 30 años, Felipe era un hombre dividido entre el deber y el anhelo de una vida guiada por la verdad. Alto, de cabello castaño con hebras plateadas prematuras, poseía unos ojos verdes que reflejaban nobleza y cansancio de quien ha visto demasiado. «Madre», dijo Felipe al entrar al gran salón donde lo esperaba la duquesa Isabel de Mendoza. «He regresado como prometí, pero no sé si como el mismo hombre que partió». «El tiempo cambia a todos, Felipe. La pregunta es si nos cambia para mejor o para peor. He visto morir a hombres buenos por causas dudosas. Regreso buscando una razón para creer que la nobleza no es solo un título, sino una forma de vida». Fue entonces cuando el médico don Esteban llegó con una solicitud peculiar. Las enfermedades del otoño habían atacado a varios sirvientes.
y necesitaba ayuda de alguien versado en hierbas medicinales. Conozco a una joven aldeana cuyo conocimiento supera al de muchos médicos de la capital. Catalina Marín, excelencia. Una muchacha de gran corazón y manos bendecidas para la curación. La duquesa se quedó inmóvil, como si aquel nombre hubiera despertado un eco en su memoria. Que venga. Este palacio siempre ha dado refugio a quienes poseen dones para ayudar a otros. Catalina llegó al palacio una mañana dorada de noviembre, llevando una canasta de hierbas y el aroma de la sencillez. Al cruzar los portones, sintió un estremecimiento inexplicable. Caminando por los corredores de mármol, no sintió intimidación, sino una extraña familiaridad. Fue en el jardín de los naranjos donde sus pasos se cruzaron con los de Felipe. Él estaba podando un rosal con tijeras de plata, concentrado en su tarea. Llevaba una camisa de lino blanco, las mangas remangadas, el cabello castaño cayendo sobre su frente. Cuando Catalina apareció por el sendero, algo en la gracia de su caminar, en cómo la luz del sol parecía seguirla, lo hizo levantar la vista. «Buenos días», dijo él, quitándose los guantes. «Debe ser usted la sanadora de la que me habló don Esteban». Catalina hizo una reverencia, pero no bajó la mirada. Sus ojos se encontraron, y ambos sintieron un reconocimiento inexplicable. «Catalina Marín, excelencia. He venido a servir como pueda». «Felipe», dijo él, extendiendo la mano. «Aquí, entre las plantas, los títulos pesan menos que las intenciones». Esa conversación se extendió más de lo planeado. Felipe preguntaba por cada hierba, no por curiosidad médica, sino por el placer de escuchar la voz de Catalina, describiendo secretos que la naturaleza le había confiado. «Esta es salvia», decía Catalina, sosteniendo una ramita, «buena para la memoria y para limpiar el espíritu de pensamientos que pesan sobre el alma. También trae claridad a quienes deben tomar decisiones difíciles. ¿Y usted cree en eso? ¿En que las plantas pueden curar el alma además del cuerpo?» Catalina sonrió, y Felipe sintió que algo se movía en su pecho, algo dormido durante años. «Creo que todo en la naturaleza tiene un propósito. Las plantas, las personas, los encuentros fortuitos, todo llega cuando debe llegar». Sus ojos se encontraron por un momento que se extendió más allá del tiempo, y ambos sintieron que algo fundamental había cambiado. Durante las semanas siguientes, esos encuentros se volvieron menos casuales y más necesarios. Felipe buscaba excusas para visitar donde Catalina trabajaba, inventando dolencias menores. Catalina encontraba razones para extender sus tareas, esperando esos momentos de encuentro. Compartían conversaciones sobre todo y nada, libros que él había leído, historias que ella había escuchado de su abuela, sueños guardados en silencio. Felipe le habló de injusticias que lo habían marcado, de nobles que habían olvidado que el poder era responsabilidad. Catalina le contó sobre familias que había ayudado a sanar, sobre la satisfacción de ser útil sin esperar recompensa. «¿Nunca ha pensado en casarse, Catalina?», le preguntó Felipe una tarde mientras caminaban por el sendero de cipreses. «He pensado en ello, excelencia. Pero creo que el matrimonio debe ser la unión de dos almas que se reconocen y se complementan». «¿Y cree que eso es posible, esa clase de amor?». «Mi abuela me contó sobre mis padres. Se amaron contra todas las convenciones, desafiando diferencias que el mundo consideraba insalvables. Aunque su amor les costó dolor, siempre decía que valió la pena». Felipe guardó silencio, pero algo en esas palabras resonó profundamente. Pero no todo era armonía. Doña Casilda de Montalvo, la prometida elegida para Felipe desde la infancia, observaba con ojos calculadores la creciente cercanía entre el duque y la aldeana. Casilda era hermosa pero fría, elegante pero sin alma, perfecta pero carente de calidez.
hija de un conde arruinado, había crecido escuchando que su única salvación sería un matrimonio ventajoso. Desde los 8 años, le habían enseñado que su belleza era su única moneda de cambio. Ver a esa aldeana conquistar en semanas lo que ella no había logrado en años, despertó en Casilda no solo furia, sino terror profundo, el miedo a fracasar en la única misión que le habían encomendado desde niña. ¿No te parece extraño, querido Felipe?, comentó Casilda durante una cena, que una simple aldeana tenga acceso tan libre a nuestro hogar? Una nunca sabe qué clase de influencias oscuras pueden traer estas personas de origen incierto. Felipe sintió que algo se endurecía en su pecho. Catalina es una mujer de honor. Su presencia honra este palacio más que muchas que se dicen nobles por sangre, pero carecen de nobleza en sus acciones. Las palabras salieron con firmeza que no había sentido en años. Casilda sonrió, pero sus ojos brillaron peligrosamente. Catalina comenzó a notar algo peculiar. Doña Mercedes, una dama de compañía, la observaba con curiosidad y reconocimiento inquietante. «¿La conozco de alguna parte, señorita Catalina?», le preguntó finalmente. «No creo, señora. Casi nunca salgo de Candeleda». «Qué extraño. Hay algo en usted que me resulta familiar». Pero Catalina sintió que había secretos en aquel palacio. Secretos que de alguna manera la incluían. La confirmación llegó durante un paseo con Felipe, cuando él le habló de su madre, de cómo había estado ausente visitando las propiedades de la costa. Regresó hace pocos días y parece diferente, más en paz, como si hubiera encontrado algo que había estado buscando. Me habló de una experiencia que tuvo, de una misteriosa aldeana que ella llama la Salvadora del Bosque. Dice que esta mujer le devolvió la fe en la bondad desinteresada. Catalina se detuvo, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. La describió, joven, de mirada clara como agua de manantial, con manos que sabían curar el alma. Dice que había algo en ella, una dignidad natural que le recordó a alguien muy querido. Felipe observó a Catalina con nueva intensidad. «Es curioso, pero hay algo en usted que me recuerda a esa descripción». Esa noche, las palabras resonaron en la mente de Catalina. Una inquietud dulce pero perturbadora la empujó a buscar respuestas en el silencio de la noche. Se levantó y caminó descalza por los corredores hasta la biblioteca. La luz de la luna creaba patrones plateados mientras buscaba un libro de plantas medicinales. Fue entonces cuando su mano rozó algo inesperado, un sobre amarillento que había caído detrás de los libros antiguos. Con manos temblorosas, abrió la carta. La letra era delicada, dirigida a «Mi querida Isabel», pero lo que la dejó sin aliento fue la firma: «Con eterno amor, Esperanza Marín». Su abuela había escrito una carta a la duquesa. «Oh, mi querida Isabel», comenzó a leer con el corazón latiendo fuertemente. «Han pasado tantos años desde aquella última noche que compartimos, cuando el mundo parecía conspirar contra el amor más puro que he conocido. La pequeña que protegí bajo la tormenta ha crecido hasta convertirse en la mujer más noble. Catalina no sabe que cuando se mira al espejo, está viendo el reflejo de tu querida hermana, María Clara. Tampoco sabe que su padre no fue el campesino humilde que siempre le conté, sino mi hermano Miguel, ese hombre que amó a María Clara con intensidad que desafió al mundo entero. Sé que te sorprenderá leerme, Isabel. Desde que renuncié a todo vínculo con mi familia por elegir vivir entre los humildes, he sido fiel al silencio. Pero hoy rompo ese voto porque Catalina merece conocer su verdad completa. ¿Recuerdas aquellas tardes en el olivar, cuando tu hermana María Clara escapaba de casa de vuestros padres para encontrarse con Miguel? Yo fui testigo de ese amor, Isabel, y por eso sé que Catalina es hija no de la vergüenza, sino de la pasión más verdadera. Cuando María Clara murió en el parto, cuando Miguel desapareció de dolor y cuando la niña quedó huérfana, tú me suplicaste que la cuidara.
Juré protegerla como si fuera mía. Catalina merece saber que es hija de tu hermana amada, y tú tienes derecho a cuidar a la hija de quien tanto lloraste. Catalina dejó caer la carta como si pesara toneladas. Sus manos temblaban, sus ojos se llenaron de lágrimas. Todo lo que creía saber sobre sí misma se desvanecía como humo. No era solo una aldeana huérfana, era sobrina de la duquesa Isabel de Mendoza, hija de María Clara, fruto de un amor sincero pero trágico. Su madre era la misma mujer que ahora la protegía sin saber que estaba mirando a su propia hija perdida. Se quedó hasta el amanecer sosteniendo la carta, sintiendo cómo una pieza fundamental del rompecabezas de su vida encontraba su lugar. Al día siguiente, la duquesa regresó de un viaje al norte. Al entrar al palacio y ver a Catalina en el corredor, se detuvo como si hubiera visto un fantasma. Todos observaron la escena sin comprender. La duquesa comenzó a caminar lentamente hacia Catalina, estudiando cada rasgo de su rostro. «Tú», susurró, «tú eres la joven del bosque». Catalina asintió, sintiendo las lágrimas amenazar su compostura. «Y tú eres mucho más que eso». Sin explicaciones, Isabel de Mendoza abrazó a Catalina con fuerza que hablaba de años de dolor guardado. En ese abrazo, Catalina sintió el calor de una madre que había estado buscando toda su vida. «Esta joven», declaró la duquesa dirigiéndose a todos, «es digna del mayor respeto en esta casa. Es la hija de mi hermana amada y desde este momento mi heredera espiritual». Felipe observaba con asombro y comprensión. Algo en el parecido entre ambas mujeres le decía que había más verdad de la que las palabras podían expresar. Esa noche, en los aposentos privados de la duquesa, madre e hija pudieron hablar libremente por primera vez. «Antes de que hablemos de lo que ha pasado aquí», comenzó Isabel sirviéndote con sus propias manos, «necesito que sepas por qué me fui del palacio aquella noche». Catalina asintió en silencio. «Llevaba meses asfixiándome entre estas paredes. No por el palacio, sino por el peso de las decisiones sobre el futuro de Felipe sin considerar lo que necesitaba su corazón. El compromiso con Casilda había sido políticamente conveniente, pero yo sabía que esa unión lo condenaría a una vida vacía». La duquesa miró las llamas de la chimenea. Necesitaba alejarme para reflexionar, pero también tenía esperanza de que Felipe descubriera por sí mismo qué quería realmente para su vida. «¿Y lo ha descubierto?», preguntó Catalina. Isabel sonrió con sabiduría maternal. «¿Tú qué crees?». Catalina sintió el rubor en sus mejillas. «No sé si es mi lugar opinar sobre los sentimientos del duque. Después de salvarme la vida, después de traer paz a este palacio, después de despertar en él sentimientos que creía perdidos, creo que tienes más derecho que nadie». Catalina bajó la mirada. «He visto en sus ojos una tristeza que se desvanece día a día. He escuchado en su voz una esperanza que antes no existía. Pero también sé que los sentimientos no siempre vencen las tradiciones. ¿Y si te dijera que hay cosas sobre tu pasado que podrían cambiar esa perspectiva?». Isabel le explicó entonces la historia completa. Cómo María Clara, su madre, había sido mi hermana menor, cómo se había enamorado de Miguel Marín, un joven conde que visitaba frecuentemente por asuntos de tierras. Un amor prohibido por las diferencias de clase que había resultado en el nacimiento de Catalina. «Eres mi ahijada por derecho y por amor. Llevas sangre noble no por casualidad, sino por herencia. Y más importante, llevas en el corazón la capacidad de amar sin condiciones que tu madre me enseñó a valorar». Catalina lloró en silencio, sintiendo cómo años de preguntarse por sus orígenes se disolvían en la comprensión de una verdad hermosa y compleja. «Felipe sabe algo de esto. Felipe sabe que he regresado con el propósito de apoyar las decisiones que su corazón le dicte, y esta noche, en el baile que se celebrará, sabrá también que tiene mi bendición completa para seguir el camino del amor verdadero».
El gran salón brillaba con magnificencia nunca vista. Centenares de velas se reflejaban en espejos dorados, creando ilusión de espacio infinito donde la luz danzaba como estrellas atrapadas. Catalina fue preparada por las doncellas más expertas para lo que Isabel había descrito como la presentación más importante de su vida. El vestido era seda color marfil, bordado con hilos de plata que formaban patrones de rosas silvestres. «Estás preciosa, mi niña», murmuró Isabel. «Tu madre se sentiría tan orgullosa». Cuando bajaron por la escalinata principal, Felipe destacaba entre todos por su porte elegante. Llevaba una casaca de terciopelo negro con bordados dorados, y cuando alzó la vista y vio a Catalina, su expresión cambió completamente. La melancolía se desvaneció, reemplazada por admiración que lo dejó inmóvil. También estaba Casilda, hermosa con el tipo de belleza clásica de los retratos aristocráticos, cabello negro recogido elaboradamente, ojos verdes brillando con inteligencia calculadora, vestido de terciopelo púrpura que proclamaba riqueza. Sus ojos estaban fijos en Felipe con posesividad que no admitía al rival. Cuando llegaron al pie de la escalinata, Isabel levantó una copa y pidió silencio. «Queridos amigos, esta noche celebramos no solo mi regreso, sino también la presentación de una joven muy especial para mi corazón. Catalina Marín no es solo excepcional por sus conocimientos y bondad natural. Es mi ahijada, hija de una querida amiga que sirvió en este palacio con honor y portadora de nobleza de alma que trasciende cualquier título, y aunque en público solo pueda llamarla así por ahora, en mi corazón ella ocupa un lugar aún más profundo». Un murmullo recorrió el salón. Casilda fruncía el ceño, mientras Felipe se acercaba con ojos brillando de comprensión y alivio. «Además», añadió Isabel elevando la voz, «quiero anunciar que, después de mucha reflexión, he decidido que es hora de que mi hijo tome decisiones sobre su futuro basándose únicamente en los dictados de su corazón, libre de cualquier compromiso previo». El silencio fue absoluto. Felipe se acercó a Catalina con pasos decididos. «Catalina, ¿me concederías el honor de bailar conmigo?» Mientras bailaban, Felipe le susurró: «He esperado toda mi vida sin saber que te estaba esperando, y ahora que te he encontrado, no pienso dejarte ir jamás». Cuando la música terminó, Felipe no la soltó. Se volvió hacia los invitados y declaró: «Señores y señoras, ante todos ustedes como testigos, declaro que he encontrado a la mujer con quien deseo compartir mi vida. Catalina Marín, ¿aceptaría ser mi duquesa no por el honor del título, sino por el amor que prometo entregarte cada día?» «Sí», respondió con voz clara. «Acepto, con la condición de que podamos usar nuestros títulos para servir no solo a la nobleza, sino también al pueblo que merece nuestro cuidado». Felipe sonrió con felicidad que transformó su rostro, y cuando se inclinó para besarle la mano, Catalina supo que había encontrado no solo el amor, sino su verdadero propósito. El salón estalló en aplausos. Casilda y su familia se retiraron con indignación, pero la mayoría parecía conmovida por aquella demostración de amor verdadero. Meses después, se supo que Casilda había sido enviada a un convento del norte, donde, según rumores, dedicó su tiempo a escribir crónicas sobre la fragilidad del destino y la fuerza de las mujeres que desafiaban su época. Isabel se acercó con lágrimas de felicidad. «Tu madre estaría tan orgullosa. Has encontrado lo que ella no pudo tener». Los meses siguientes fueron torbellino de preparativos para la boda que se celebraría en primavera, y para los cambios que Felipe y Catalina habían comenzado a implementar. Cumpliendo su promesa, iniciaron construcción de escuelas en pueblos circundantes, establecieron un consejo donde aldeanos y nobles podían dialogar, y crearon un sistema de medicina accesible. La transformación no fue fácil. Algunos nobles expresaron descontento,
argumentando que rompían tradiciones centenarias. Pero para cada voz de oposición surgían dos de apoyo. Los pueblos veían con esperanza la llegada de una duquesa que conocía sus necesidades porque las había vivido. Catalina había encontrado en su nueva posición no solo la realización de un amor profundo, sino el vehículo perfecto para honrar la memoria de su madre y el legado de su abuela. Cada escuela que inauguraba, cada enfermo que curaba, se convertía en forma de devolver la generosidad recibida. Felipe había encontrado en Catalina no solo una compañera, sino una guía hacia una versión de sí mismo dormida durante años. Había aprendido que la verdadera fortaleza no estaba en imponer, sino en escuchar, en servir, en tomar decisiones que beneficiaran a todos. La boda se celebró en abril, cuando los jardines estallaban en sinfonía de colores. Catalina caminó hacia el altar del brazo de Isabel, llevando un vestido de seda blanca bordada con hilos de oro que formaban patrones de rosas silvestres y espigas de trigo, simbolizando la unión entre su origen y su destino. Felipe la esperaba con expresión de felicidad que eliminaba cualquier rastro de melancolía. Cuando intercambiaron votos, prometiéndose amor, fidelidad y servicio mutuo, muchos presentes sintieron que presenciaban el inicio de una nueva era. La ceremonia fue seguida por celebración que duró 3 días, extendiéndose desde el palacio hasta los pueblos más remotos. Catalina había insistido en que fuera verdaderamente inclusiva, y por primera vez en la historia de Valdearenal, aldeanos y nobles compartieron mesas y brindaron por el mismo futuro. El atardecer del tercer día, cuando los últimos invitados se retiraban, Felipe y Catalina tomaron la decisión que había estado gestándose en sus corazones: establecer su residencia principal en las tierras del sur, en una región abandonada que ahora ofrecía la oportunidad perfecta para implementar desde cero el modelo de convivencia que habían imaginado. ¿Estás lista?, preguntó Felipe, tomando la mano de Catalina mientras observaban el paisaje que se extendía hacia el sur. Más que lista. Es hora de comenzar realmente nuestra historia. La mañana de la partida, Catalina se despidió de su abuela, quien había sido trasladada al palacio para sus últimos meses. Esperanza, con la lucidez de los últimos momentos, tomó las manos de su nieta. Siempre supe que estabas destinada para algo especial. Tu madre me lo dijo en sueños la noche que naciste. Ve y construye el mundo que ella soñó, donde el amor sea más fuerte que las tradiciones. Catalina lloró abrazando a la mujer que había sido su única familia, llevándose no solo el amor recibido, sino la responsabilidad de honrar esa herencia en cada decisión. El carruaje atravesó una última vez los senderos donde Catalina había caminado como aldeana, donde había encontrado a la mujer misteriosa que cambiaría su destino. Desde la ventanilla vio la choza donde había vivido con su abuela, ahora habitada por una joven familia. Cuando comenzaron a ascender por las colinas que marcaban la salida de Candeleda, Catalina se volvió para contemplar el paisaje de su infancia. Felipe, entendiendo la importancia del momento, tomó su mano. ¿Algún arrepentimiento? Catalina sonrió, sintiendo el viento que entraba por la ventana llevando el perfume de flores silvestres. Solo me arrepiento de haber tardado tanto en conocer mi verdadera historia, pero quizás era necesario vivirla en el orden correcto, primero como aldeana para entender al pueblo, luego como noble para servirlo mejor. ¿Y hacia dónde nos dirigimos ahora? Hacia el futuro, hacia un lugar donde podamos escribir una nueva historia, donde el eco de nuestro amor inspire a otros a creer que las diferencias pueden unir en lugar de separar. 5 años después, las tierras del sur habían florecido bajo el gobierno conjunto de Catalina y Felipe. Lo que antes eran campos yermos y pueblos abandonados, ahora bullía de vida próspera. Las escuelas que habían construido educaban no solo a niños nobles, sino también a hijos de campesinos,
creando la primera generación verdaderamente igualitaria de la región. El castillo que habían elegido como residencia había sido transformado en un símbolo de apertura. Sus puertas permanecían abiertas para cualquier súbdito que necesitara audiencia, y los jardines que Catalina había diseñado combinaban plantas medicinales con flores ornamentales, recordando constantemente que la belleza y la utilidad podían coexistir en perfecta armonía. La fama de su modelo de gobierno había llegado hasta reinos vecinos. Embajadores y nobles de tierras lejanas visitaban regularmente para estudiar cómo habían logrado la paz social, sin sacrificar la prosperidad económica. Felipe se había convertido en un estadista respetado, mientras Catalina era conocida como la Duquesa Sanadora, título que llevaba con orgullo. Una mañana de primavera, mientras paseaban por los campos de lavanda que rodeaban su castillo, Felipe se detuvo y tomó las manos de Catalina. «¿Recuerdas lo que me dijiste el día que nos conocimos? Que todo llega cuando debe llegar». Catalina sonrió, recordando aquel primer encuentro en el jardín de naranjos. «Lo recuerdo perfectamente. ¿Por qué lo preguntas?» «Porque creo que ha llegado el momento de compartir algo contigo». Felipe la guió hacia un pequeño claro donde había preparado una sorpresa. Bajo un cerezo en flor había una cuna tallada en madera de roble, la misma madera del árbol guardián donde su historia había comenzado. Los ojos de Catalina se llenaron de lágrimas de felicidad cuando comprendió el significado. «¿Estás seguro?» «Más seguro que nunca. Hemos construido un mundo mejor, Catalina. Es hora de traer a él la próxima generación que continuará nuestro legado». Meses después, cuando el primer hijo de Catalina y Felipe vino al mundo, toda la región celebró. El niño nació durante una tormenta, pero justo en el momento de su llegada, las nubes se abrieron, permitiendo que un rayo de sol dorado iluminara la habitación. Los campesinos dijeron que era una señal de que el futuro sería próspero y luminoso. Isabel, ahora abuela orgullosa, sostuvo al bebé con manos temblorosas de emoción. «Es igual a ti cuando eras pequeña, Catalina. Tiene la misma paz en sus ojos y la misma determinación», añadió Felipe, acariciando suavemente la mejilla de su hijo. «Será un líder nato, pero también tendrá el corazón compasivo de su madre». Catalina y Felipe decidieron llamarlo Miguel, no solo en honor al abuelo que la vida les negó, sino como símbolo del amor prohibido que, aún silenciado, había dado origen a su nueva era. El bautizo del pequeño Miguel, llamado así en honor al abuelo que nunca conoció, pero cuyo amor había hecho posible su existencia, se celebró en la iglesia del pueblo, no en la capilla privada del castillo. Catalina había insistido en que su hijo fuera presentado primero ante el pueblo que serviría toda su vida. Durante la ceremonia, el anciano párroco habló de círculos que se cierran y destinos que se cumplen. «Este niño», dijo, «nace del amor que venció las diferencias, criado en la sabiduría que une corazones y destinado a continuar la obra de sus padres». Aquella noche, mientras Catalina amamantaba a su hijo bajo las estrellas del jardín, Felipe leyó en voz alta el diario que había comenzado a escribir el día de su boda. «Hoy nació la esperanza hecha niño. En sus ojos veo el futuro de un mundo donde nobles y aldeanos serán solo palabras del pasado, donde solo existirán seres humanos unidos por el amor y la compasión. Su madre me ha enseñado que la verdadera nobleza no se hereda, se construye día a día con cada acto de bondad». Los años pasaron como páginas de un libro bendecido. Miguel creció rodeado de amor incondicional y sabiduría práctica. A los 5 años ya acompañaba a sus padres en sus visitas a los pueblos, aprendiendo que gobernar significaba servir. A los 10, dominaba tanto el latín de los nobles como el dialecto de los campesinos, construyendo puentes entre mundos que antes parecían irreconciliables.
Cuando cumplió 15 años, Miguel expresó su deseo de estudiar no solo estrategia militar y diplomacia, sino también medicina y agricultura. «Quiero ser útil a mi pueblo de todas las formas posibles», declaró con la misma determinación que sus padres habían mostrado años atrás. Catalina observaba a su hijo con orgullo mezclado de asombro. En él se conjugaban la nobleza natural de Felipe con la compasión innata que ella había heredado de su abuela Esperanza. Pero Miguel poseía algo único, la visión de alguien que había nacido en un mundo donde el amor había triunfado sobre los prejuicios. Una tarde de otoño, mientras los tres caminaban por el mismo sendero donde Catalina había encontrado por primera vez a la duquesa herida, Miguel se detuvo junto al gran roble. «Madre, cuéntame otra vez la historia de cómo salvaste a la abuela Isabel». Catalina sonrió, posando la mano sobre la corteza rugosa del árbol centenario. «No la salvé, hijo mío. Nos salvamos mutuamente. A veces el rescate es mutuo, y quien cree que está ayudando recibe más de lo que da». Miguel asintió con sabiduría que superaba sus años. «Como papá, que creía que te estaba ofreciendo un título, pero en realidad tú le diste un propósito». Felipe rió, abrazando a su esposa e hijo. «Este muchacho será más sabio que sus padres». «No más sabio», corrigió Catalina, «simplemente nacido en un tiempo mejor, en un mundo que nosotros ayudamos a construir, pero que él perfeccionará». Al atardecer, regresaron al castillo, donde Isabel los esperaba en el jardín. A los 70 años, la duquesa madre había encontrado en su papel de abuela la mayor felicidad de su vida. Observando a Miguel correr entre las flores medicinales que Catalina cultivaba, suspiró con satisfacción profunda. «¿Sabes lo que más me conmueve?», le dijo a Catalina. «Ver que la historia se repite, pero mejor. Miguel tiene tu bondad, la determinación de Felipe, y algo que ninguno de nosotros tuvimos, la certeza de que el mundo puede ser justo». Esa noche, después de acostar a Miguel, Catalina y Felipe se sentaron en su balcón privado, contemplando las luces que brillaban en los pueblos del valle. Cada ventana iluminada representaba una familia próspera, un niño educado, un enfermo sanado. «¿Crees que hemos cumplido la promesa que nos hicimos?», preguntó Felipe. Catalina tomó su mano, sintiendo en sus dedos la fuerza de todos los años compartidos. «Creo que hemos hecho algo mejor. No solo cumplimos nuestra promesa, sino que creamos las condiciones para que otros puedan cumplir las suyas». El susurro del bosque, que una vez había traído a una dama herida hasta los brazos de una aldeana, ahora llevaba en el viento las voces de dos almas que habían aprendido la lección más importante: que el verdadero linaje no se hereda en la sangre, sino que se construye día a día con cada acto de bondad, con cada decisión valiente, con cada momento en que se elige el amor por encima del miedo. Y así, entre el murmullo de los robles centenarios y el canto de los arroyos que bajan de las montañas, la historia de Catalina y Felipe se escribió en el corazón del tiempo como testimonio de que cuando dos almas nobles se encuentran, pueden transformar no solo sus propias vidas, sino sembrar semillas de un mundo donde la pasión auténtica es la única nobleza que realmente importa. La brisa llevó sus nombres más allá de las fronteras, hasta convertirse en leyenda cantada por trovadores. La leyenda de que cuando dos corazones se reconocen en la eternidad, tienen el poder de redimir el pasado, iluminar el presente y forjar un destino donde todas las almas pueden encontrar su verdadero hogar. Y dicen que aún hoy, cuando la luna baña los campos y el rocío besa las flores silvestres, se puede escuchar en el viento el eco de aquella primera mirada entre una sanadora y un noble, recordándonos que las historias de amor jamás mueren realmente. Solo se transforman en cantos eternos que despiertan en nuevas almas la fe en la magia de dos espíritus que se encuentran más allá del tiempo.
Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta historia de amor de una época en que los corazones valientes desafiaban las convenciones sociales y el amor verdadero triunfaba sobre todas las adversidades. Si esta historia tocó tu alma, déjanos tu like y suscríbete al canal para más romances de época que te harán suspirar y soñar. No olvides revisar el mensaje especial que hemos dejado en el comentario fijado. Que Dios te bendiga y hasta la próxima historia.